Muchas gracias, maestro. Un saludo a todos los que están conectados con la enseñanza artística. Empezábamos con Lágrimas Negras de Miguel Matamoro, porque justo desde este espacio del Centro Nacional de Escuelas de Arte estamos hoy rindiendo homenaje al son cubano. Y lo vamos a hacer conversando con estos dos grandes maestros. Adelante, Yanio. Estoy hablando del maestro Emilio Morales. Usted está en su casa. El maestro Emilio Morales, músico, compositor, arreglista musical, maestro desde su obra y también obviamente desde la enseñanza artística, premio Cubadisco en el año 2010 con el disco Concierto Tumbado, ¿así, maestro? También estuvo nominado con el disco Piano a la Carta y luego pues volvió a ganar este laurio Cubadisco en el año 2019 con el disco Emilio Morales, Todos los Caminos. Y bueno, a mi lado, Yanio Abreu, músico joven, profesor de la Escuela Nacional de Música, de Instrumentos de Viento, también un profesor que desde la continuidad de la enseñanza artística pues está muy implicado desde el punto de vista de artista y, como les decía, de maestro, porque además dirige la agrupación Aires de Concierto. Y como decía, hemos querido desde la enseñanza artística rendir homenaje al son cubano, este género musical que data desde el siglo XIX. Creo que sí, desde el siglo XIX, tradición de nuestra cultura, cronica todas nuestras costumbres, incluso es un género musical que está propuesto para que sea patrimonio, justo por todas las tradiciones que agrupa en sí mismo. Son de La Loma, nació en La Loma el son, comentemos un poco sobre esto. En primer lugar, es un honor estar aquí como siempre. Muchas gracias, maestro, el honor es nuestro. Para todos y orientado y dirigido por el CNA. Te quiero hacer una acotación al margen también, es que el maestro Yanio aquí, además él es el jefe de la cátedra ¿Cómo que no? Popular, que al final logramos, de la Escuela Nacional de Arte, y tiene la labor inclusive de armar una yaguán que yo le propuse con los profesores de la escuela, porque una de las cosas que los alumnos creen es cuando ven a los maestros tocando, y ahí entonces vamos a invitar después a algunos que se lo hagan. O sea, eso tiene que ver porque una de las cosas que vamos a trabajar es el son. Pero te decía ahorita, hablando informalmente, que no es nuevo lo que voy a decir, porque nos han manifestado muchos maestros aquí experimentados en este género, pero yo podría decir que el ADN del cubano es el son. El segundo apellido de cualquier cubano es el son. Porque hay muchos países en el mundo que se han nutrido de este género y este ritmo para inclusive desarrollar sus trabajos musicales, tener aceptación bailable, pero en el cubano es un problema de que se nace. Aún inclusive cuando un cubano no sepa bailar, lo asimila, lo siente. Eso forma parte del ADN de nuestro. Y ahí te podría decir que el origen, bueno, el origen es un poco como ese cuento, quién nació primero, si la gallina o el huevo. Dentro de los primeros sones que se conocen están la Lágrimas Negras, está suavecito, ¿verdad? Después tocaremos otro con Yanio. Y así, y entonces han tenido distintas evoluciones. Pero fíjate, inclusive, si hay una cosa del son o de la composición, las composiciones soneras que tienen un gran valor y que nosotros se lo decimos inclusive en nuestras clases a los alumnos. Responden a una causa. Cuando se hizo Suavecito o cuando se hizo Son de la Loma, era porque ellos, por ejemplo, vivían en la loma, vivían en el llano, y no sé si los tres o uno, había una muchacha que le gustaba y le agradaba, y entonces pues, la familia sabiendo, bueno, pero dime quiénes son, ¿no? Porque estamos interesados. Eran cronistas. Sí, cronistas. No sé, mamá, yo sé que ellos son de la loma y cantan el llano. Y ellos parece que le llegó eso y lo hicieron. Te decía ahorita también que había un cuento muy famoso de Miguel, que vivía en su casita allá en Santiago,
Y entonces la casa tenía como una barbacoa. Y un día sale la esposa y dice, voy a hacer un mandado. Compadre, bueno, está bien, que se queda ahí, pero me voy a recostar un rato. Y cuando regresa la esposa, se encuentra 2 perritos que tenía. Uno se llama Bururú, y ella le dice, todos jocosos, Bururú, Barará, ¿dónde está Miguel? Y estaba acostado, aquí estoy. Y ahí se quedó. Y ahí Bururú, Barará, todo. O sea que, y esas motivaciones, más sociales en este caso, menos en otros, son las mismas que tiene cualquier compositor hoy por hoy, de los demás mayor rango en el mundo, para hacerlo. ¿Cómo no? Así que hay que tener presente eso. El son, ya decimos que cronica un poco la sociedad cubana desde sus orígenes, desde el discurso, también desde la música, pero sin embargo también sabemos que es un género que está fusionado prácticamente en todo lo que hacen los músicos cubanos. Tenemos también aquí a Yanio. Yo decía al inicio de esta presentación que este encuentro no es casual, sino causal, porque estamos también respondiendo a una de las líneas fundamentales de la enseñanza artística en Cuba, que es que los maestros jóvenes y los músicos, los artistas jóvenes, en este caso estamos hablando de la música, pues digamos que toman como ejemplo a los grandes maestros, como es el maestro Emilio. Ayer, Yanio, cuando conversábamos armábamos un poco esta entrevista, ¿no? Tú me decías, sí, el maestro Emilio Morales tiene que estar, porque ¿por qué tiene que estar el maestro Emilio Morales? Como tú, que eres un músico joven, que estás frente a las aulas, tratando de dar continuidad a la vez, tú también, a este legado. Una cosa importante en esto que decía el maestro sobre estos grandes íconos del son cubano, de la música cubana en general. Son músicos que en su gran mayoría eran empíricos, autodidactas, que fueron aprendiendo poco a poco sobre la marcha, que tenían otros oficios. Uno era... Miguel Matamoros fue durante mucho tiempo chofer de personas adineradas allá en Santiago. Incluso ya después de haber grabado su primer solo, su primer single, el éxito de ese tema es tal que el dueño se para en una tienda, compra el disco y cuando ve que era Miguel le dice, no, pero mira, aquí tienes un sobre con dinero y vete a hacer tu carrera y usted no tiene que manejarle a nadie más. O sea, váyase que usted es una estrella, ¿no? Entonces, son músicos que en su momento, por supuesto, como decía el maestro, iban contando las verdades de su época, las cosas que les pasaban, con un lenguaje sencillo, pero que era un lenguaje respetuoso, con melodías maravillosas, muy lindas, sencillas también, las armonías también. No eran músicos dotados técnicamente, porque no eran estudiados en escuela, hasta un determinado momento. O sea, sus composiciones iban por ese camino hasta un determinado momento. ¿Qué momento? En el momento en que empezaron a llegar grandes músicos a asumir el son. Y entonces, Emilio, para mí, es un pianista cubano. O sea, Emilio, tú le podrás escuchar, evidentemente, contactos con el jazz, con la música clásica, pero ponlo, cierra los ojos y vas a oír a un pianista cubano. O sea, tiene su esencia muy clara y eso es algo maravilloso, entre otras cosas, tú lo dijiste al principio, por eso yo creo que es tan premiado en el cubadisco, porque es esencia de la cubanía en el piano, y eso es porque recibió la herencia de, por ejemplo, Lili Martínez, que fue pianista que se sumó al conjunto de Arsenio Rodríguez. Cuando Arsenio tuvo grandes pianistas, estuvo Rubén González, estuvo Lino Frías, y en un momento yo me leí una anécdota donde Arsenio llamó a un amigo de él y le decía, ven para que vea el hierro que me traje de Oriente, Lili Martínez. Entonces, Lili Martínez es guantanamero, y entonces tiene toda esa herencia de Changüí también, y ya eran pianistas que sí habían estudiado en escuela, que sí conocían la obra de Chopin, de todo, de Schumann, y entonces ponían en función de la música cubana esa técnica clásica, y ya desarrollaron el son, las introducciones, los arreglos. Ya no, usted oye una versión, por ejemplo, de Lágrimas Negras, usted ve la versión original del trío Matamoros, y hay una versión arreglada, por ejemplo, el arreglo que tiene Iraquere, de El Guayo de Catalina. Eso es una cosa descomunal, pero preciosa, con una dosis de cubanía maravillosa, pero además donde ya se fusiona con el jazz y dejan hacer los grandes solos. Porque no, inclusive, fíjate, eso del Guayo, que la regla estaba divino, pero Chucho lo comienza a la tradicional.
ahí empieza a desarrollarlo. Pero ahí te das cuenta del respeto a la tradición. Claro que sí, claro que O sí. sea, muestra como se conoce, que también no tiene parecido Oscar de León y otras, pero con ese tumbado. Y de ahí para allá desarrolló su maestría, además con todos los excelentes músicos Que tenía que en ese entonces, claro. Lo canta Oscar Valdés, que canta ese arreglo en esa versión, ¿no? Del disco que escuché. Y es algo así, o sea, por ejemplo, grandes solistas dentro del son, como instrumentista, tú no vas a encontrar en esa época, porque generalmente el solista alterna con el cantante, con el coro. Entonces los solos son muy cortos. No es como en el jazz que tienen los solos más largos, tienes todas varias secuencias para desarrollar tu solo, no es así. Sin embargo, en esta versión, como en los temas de Emilio, por ejemplo, como ya son instrumentales y ya están fusionados, el momento del solo no alterna con un coro. El momento del solo es el momento del solo y tú te desplayas, ¿no? Vamos a hacer un pedacito de Son de la Luna. Pues me parece muy bien, vamos a escucharlo. Sí, porque no nos vimos hoy que hablar. No, es que hablábamos de la importancia de ilustrar también un poco, ya que estaban aquí los maestros, cada cosa que habláramos. Muchas gracias. Yo creo que el mejor homenaje que está haciendo la enseñanza artística hoy al son cubano es tenerlos a ustedes aquí y a ese aporte que hacen los músicos desde cada una de sus obras con nuevos arreglos, pero siempre sosteniendo la base del son. Déjame decir una cosa, Belki. Como te decía inicialmente, el son es nuestro ADN. Pero hay que aclarar que el son no es solamente una de las cosas de la música cubana. Y entonces te podría, para que no haya contradicción, que tanto el bolero, como la rumba, como el danzón, como el danzonete, tiene implícito el son. Tú dices, bueno, sí. Cuando usted canta un bolero, por ejemplo, yo oí Miguelito Cuní, Carlos Embale, Pacho Alonso, y te cantaban, como se dice, con la bomba. Te estoy mencionando algunos entre hombres y mujeres, como está el caso Mara Portondo, Elena Buque, Beatriz Vázquez, Celia Cruz, Mercedes Valdés, exacto. Pero tú lo sientes cantar y lo que sientes es el swing. Y tú sabes el bolero donde está presente, en la clave, en cómo se juega con el tempo. Eso es cuando cantan después una guaracha, un son, ahí está. No, y en esa época, maestro, ahora no se utiliza mucho, pero en esa época las obras ellos mismos las declaraban como guaracha son, bolero son. Eso ya no se utiliza, pero en aquella época sí era. Porque como la música cubana es muy rica. Y precisamente el son es lo que, digamos, es lo que está en la vena principal. Pero eso tiene distintas aristas, como hemos hablado, que reflejan esta. Lo otro es cómo y en qué medida el son como tradición cubana desde la música también ustedes han sido capaces de llevarlo a otras regiones del mundo y cómo se ha asumido también este género musical
Creo que los dos pueden hablar de eso por propia experiencia. En otra parte del mundo te voy a decir que los mismos músicos cubanos y los mismos extranjeros que han venido tanto aquí a dar clases con diarios en distintos cursos, conmigo que he tenido el honor representando el sistema de educación artística cubano, se han hecho eco. Pero estoy seguro que lo que más ha aprendido el son internacionalmente es la presencia de los cubanos en todos estos países. Que afortunadamente, por cuestiones de trabajo, familiar, demás, estamos dispersos por todo el mundo, pero la sangre es la misma. El sabor es el mismo. No, incluso músicos que eran clásicos, que estudiaron clásicos, que por ejemplo fueron a estudiar. Tengo una amiga clarinetista que se fue a Alemania a hacer su maestría en clarinete clásico, y cuando hace los videos ahora en la cuarentena está tocando música cubana, sí, porque es lo que lleva en la sangre y es lo que quiere lucir, ¿entiendes? Lo que defiende tu identidad. Efectivamente. En medio de tanta diversidad y en medio de que los jóvenes pues siempre obviamente tienen su impronta dentro de la música, que es lo que nos está ocupando hoy en este homenaje al son cubano, ¿cómo sostener esta tradición del género frente a un aula de muchachos y de jóvenes que están estudiando música? ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Cómo lo enseñan? ¿Cómo lo enseñan? No, ¿cómo lo cultivan? Mira, desde sus profesiones? Te voy a decir, con el permiso del maestro, te voy a decir cómo yo me enfrento a los estudiantes míos, lo que siempre les he dicho. O sea, cuando los estudiantes llegan a uno, generalmente, si van a hablar de clarinete, empiezan a hablar de Benny Goodman, de Ken Peplowski, Eddie Daniels, saxofón, Charlie Parker, Lester Young, y entonces no conocen la música cubana, ¿no? Y yo siempre les digo, los músicos cubanos que más lejos han llegado en la historia de la música, díganme ustedes qué música ejecutaban. A ver, díganme ustedes qué música ejecutaban. Y entonces, si me hablas de Lecuna, por ejemplo, ¿qué tocaba Lecuna? ¿Qué tocaba Lecuna? ¿Qué tocaba Cervantes? ¿Qué toca Chucho Valdés? Paquito de Rivera, Horacio el Negro. ¿Qué han hecho esos músicos? Su música cubana, fusionado con el jazz, con esto, con lo otro, con lo que sea, música cubana, y eso es lo que los identifica. Entonces, yo lo viví en carne propia. O sea, he tenido la posibilidad de hacer varios audiovisuales con un maestro de jazz como es Víctor Goins, que continúa viniendo a Cuba todos los años a grabar, y no viene porque yo toco el swing igual que él. Él no viene a eso. Incluso hemos estado en su casa y yo he intentado, hemos transcrito el mismo solo de Sidney Bechet con el soprano. Y cuando él hace el vibrato con el soprano, a mí no me queda igual. Él nació en New Orleans, yo nací frente al Parque Trillo. Esa es la riqueza de la música. Cuando yo le hago en el tumbado, do, fa, sol, fa, no le sale. Pero sabes, si recuerdo el maestro en una de las clases, incluso grabándome el tumbado y yo explicándoselo para que Víctor, o sea, grabando la explicación del maestro para que Víctor le entendiera todo bien, y no le fluye igual. No lo entendió. No, él lo puede entender, pero no le sale igual, porque tienes que vivir muchas cosas y tienes que estar rodeado de muchas cosas. Es que este cubano. Entonces, para mí eso es algo principal, y se los digo, y te digo una cosa, ninguno escarmienta por cabeza ajena. O sea, muchos puede que me hagan así, y hasta que no se dan el golpe, no entienden eso, y entonces después me dicen, maestro, usted tenía razón. Como el caso que te puse, esa alumna mía llegó a Alemania a hacer su maestría en clásico, pero lo primero que le pidieron el director de la Sinfónica fue, tócame algo cubano en el clarinete, la comparsa, fue lo que tocó, ¿entiendes? Y después el manicero, y entonces la orquesta completa alabando su talento, lo que no habían hecho hasta ese momento, mientras ella estaba tocando imagina tú tocar música clásica con los alemanes, complicado. Entonces, lo mismo pasa con, yo tuve un pianista que trabajó conmigo, buenísimo, joven, talentosísimo, Harold Charón, se ganó una beca para estudiar en Berkeley, uno de los principales colegios de jazz, radica en Boston, y allá está. Y Harold, cuando yo lo conocí, Harold estaba transcribiendo a Chick Corea, Herbie Hancock, y yo acababa de regresar de haber estudiado jazz en los Estados Unidos, y le dije, no, error. La historia primero, del jazz y de la música cubana. Transcribe a Art Tatum y transcribe a Lili Martínez, a Rubén González, a Rubalcaba. Él me hizo caso, entre comillas, ¿no? Ahora cuando llegó allá, la primera clase,
Dice, todos los alumnos del aula tocaban el swing con mucho mejor sentido que yo. ¿Y qué hice? Se puso a tocar un son. Automáticamente, el profesor Jerry Garzón, uno de los grandes saxofonistas de jazz de la actualidad, se viró, te quiero conmigo en mi ensemble de jazz, en mi combo. Hay una asignatura que es como combos, donde se unen los estudiantes, hay un profesor que es el tutor, te quiero conmigo. Porque él sabía que todo lo que referente al Latin, ese iba a ser su pianista. Entonces, es así, nuestra esencia te define, es nuestra bandera, vaya, es nuestro carnet de identidad donde quiera que sea. Y eso es lo que yo trato de inculcarle. Que lo cultiven, que lo aprendan, incluso aunque no lo vayan a tocar ahora. A lo mejor no vas a tocar ahora en ningún grupo de música cubana, sin embargo vas conociendo esa esencia, no te sorprende. Esto, que quede aquí claro que es una descarga totalmente improvisada. ¿Cómo no? Es que es la idea. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque el maestro primero es una enciclopedia y se la sabe toda. Y entonces Eso me recuerda a la vitrola, y yo intento, bajo los códigos de la música cubana, Claro. ir aprendiendo todo eso que al final Nos es... faltó continuar con la presentadora un modelito. Claro que sí. Bueno, pero si no lo hacemos hoy, lo hacemos la próxima, porque nosotros somos la enseñanza artística, que siempre tenemos este halo de espontaneidad, porque somos el espacio que forma a los artistas. Déjame decirte que yo me alegro mucho doble de esto, porque si no lo manifiesto no fuera sincero. Estoy un poco sentido porque me dedico con mi grupo en las 3 producciones discográficas a trabajar la descarga cubana. Y esta descarga cubana tiene como base central, por supuesto, los hombres. Y no había tenido ninguna invitación, ni siquiera para hablar en esta semana. Donde se rinde homenaje. Están rindiendo homenaje. Y honestamente, quizás no ha sido la intención, pero me he sentido excluido. Y hoy, con esta invitación de CNA, me siento incluido. Maestra, pero el privilegio es nuestro. Que esté usted, que esté Yanio, y la posibilidad de conversar así de cerca, de esta manera coloquial, sin artificios, sobre algo que también es coloquial, porque denota nuestras raíces y las hace visible, que es el son cubano. Yo creo que es el homenaje más merecido. Hablábamos anteriormente de la creación, finalmente, de la Cátedra de Música Popular de la Escuela Nacional de Música, algo por lo cual se ha trabajado desde hace mucho tiempo y finalmente ya está establecida. ¿Cuántos esfuerzos, cuántos maestros de prestigio, cuántas intenciones hay detrás de esta cátedra de música popular y en qué medida va a aportar y a desarrollar muchísimo más que ahora la música cubana? ¿Y qué es para ustedes música popular? Entre otras cosas, y discúlpame que te interrumpa ahí, las cosas que vamos yo creo que a potenciar es eso, es el respeto a nuestros grandes músicos, leyendas vivas de nuestra música y evidentemente los estudiantes van a aprender a venerar a esos músicos y a respetarlos como se debe y a admirarlos. O sea, yo como si fuera estudiante de piano y estuviera en la ENA y Emilio Morales está todos los miércoles allí, Emilio va a entrar a la ENA y va a querer salir por la otra puerta. Eso porque es una maravilla. yo lo voy a estar esperando en la puerta. Sí, mira, ahora eso es muy importante y nosotros hay que decir las cosas reales. Lamentablemente tenemos que estarle cayendo atrás a muchos alumnos de la escuela. No solamente por el caso mío, que trato de contribuir a ese concepto martiano de que todo hombre tiene derecho a que se eduque y después a contribuir a la educación de los demás, sino porque esa escuela me formó, agradezco la paciencia de todos los profesores y a la vez su dedicación. Pues ellos lo que hicieron fue trazarme un camino y decirme esta es la disciplina. Y yo, por suerte, le seguí sus consejos. Si no, hubiese tenido otro destino, a pesar de sus buenas intenciones. Pero hoy tenemos maestros como jóvenes, pero no por eso con nivel y con buenas perspectivas como el maestro Yanio, pero tenemos maestros consagrados como el maestro Enrique Pla, Enrique La Saga, con una historia dentro de la música y la percusión cubana, más un guirero que orquesta, un guirero que fue director de la Ritmo Oriental.
Cumplió 82 años ahora hace unos días. Tenemos ahí al profesor Roberto Concesión. Roberto García con nosotros. Concesión está en la cátedra de percusión. Concesión es la cátedra de percusión. Ahí está. No, los dos. Roberto García en trompeta y Roberto Concesión, que han formado ¿cuántos percusionistas? ¿Me entiendes? Quizás no se dediquen tanto a esto, pero puede ser uno dar un consejo. No, evidentemente. Está Niurka dando clases de canto, está Mayito Rivera, ¿Cómo no? Falcón. Entonces, fíjate, hay, como digo yo, un claustro, además un claustro integral. Porque me decías ahorita, ¿qué cosa es música popular? Yo creo que música popular es la que ha existido, la buena música de todos los tiempos. Porque la buena música de Beethoven, que también hizo cosas, Era popular en su época. y la estrujó y la tiró a la basura, era popular en su época. Claro. Esa es la, porque además respondía a la época que vivió Beethoven. La buena música de Mozart respondía a la época de Mozart. Eso era música popular. Que ahora hoy, por su grado de desarrollo y su importancia en la literatura musical universal, quieran poner a Mozart en un marco de oro y diferenciarlo de Lecuona, yo no estoy de acuerdo. Ni de Sommer ni de Cervantes. No es comparar genialidades, es comparar calidad de música. Alguna puede tener más elaboración, porque ya son cosas que Dios le da a esas personas con un problema de dotes especiales, de genios, que lo fueron y lo serán siempre. Y también tiene que ver con el camino que escogen. Pero eso no quiere decir, ¿me entiendes? Que no sean, pero son populares. Uno orquestó para orquesta, el otro lo hizo más para el piano, hay diferencias. Si recuerda la película Amadeo de Mozart, empieza Salieri tocando sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re, esto. Dice, ¿quién conoce eso? Todo el mundo. Y toca un fragmento, dice, ¿quién conoce esto? Nadie. Claro. Pues lo otro era de él, y lo primero era de Mozart. Pero ya eso es una divinidad que, ¿me entiendes? Indudablemente, igual que surgió con Chopin, con Schumann, con Bach, con Sebastián Bach. Y muchos de esos músicos inclusive murieron en la pobreza. Hoy si volvieran a resucitar los derechos de autor que tienen un fenómeno, tuvieran castillo y fueran dueños de islas, no sé. ¿Comprende? Pero por eso es que nosotros trabajamos tanto el concepto, que yo sé que algunos compositores, y a veces lamentablemente son famosos, reconocidos cubanos, pero no entienden esto. Y se piensa que cuando que nosotros pretendemos, no, que se quiere hacer de la música clásica, quieren hacer de la música clásica un altar. Y entonces la música popular, que es esta, o populacha, porque puede haber populacha, otra. Y como decía, o dice el maestro Silvio Rodríguez, no todo lo popular es bueno, ni todo lo bueno es popular. Pero lo que estamos defendiendo nosotros, por lo que decía Yaño, de la formación. Lo primero que yo decía a un alumno mío en la ENA, por ejemplo, es que sepa tocar bien Chopin, y que sepa tocar bien Bach, y que esté bien en sus clases, de su currículo de música clásica como profesores que den, de la cátedra de música clásica. O sea, de los grandes clásicos, que forman parte de lo que es necesaria para poder ejecutar, para después venir aquí. Pero habría que ver si Sandunguera, del maestro Juan Fomer, no es tan popular, o no ha sido tan popular como una composición de esta de la que fue de Mozart. Bueno, y la Guantanamera. La Guantanamera, Manicero. El Manicero. Entonces, ¿qué le llamas popular? ¿Qué extranjero? No te dice Guantanamera. Claro. ¿Comprende? Y con la melodía. O el chanchan de Alto Cedro, o el Manicero. ¿Comprende? Entonces hay que ver cómo trascendieron. La cátedra de música popular ha sido un reclamo de años, ¿verdad? Y entonces lo que no hemos hecho nosotros es volver a caer en el que sí no se ha hecho. No, vamos a hacerlo y por el camino vamos a ir perfeccionando. Efectivamente, pero vamos a hacerlo. Y así fue como empezamos. Hacer es la mejor manera de decir. No, ni se ha hecho para denegar o demeritar lo establecido. Todo lo contrario, todo lo contrario. Al contrario. Todo lo contrario. Lo ideal fuera, inclusive, fíjate, que los mismos maestros que tuviéramos
las clases de música popular, en algunas ocasiones pudiéramos también impartir la música clásica. Tenemos un profesor. Porque no hay frontera. Yo, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de graduarme con el maestro Andrés Alén, que le mando de aquí un saludo donde quiera que esté, y le agradezco también su paciencia. Pero con el maestro, ante Andrés Alén, mi maestro fue un maestro ruso, Alexander Volkov, que creo que falleció. Y cuando yo conocí a mi maestro, él no sabía nada de esto. Y un día abrió la puerta y me agarró a mí tocando un danzón. Y me dijo, ¿y eso qué es? Wow. Me empezó a preguntar por el danzón, casi con un diccionario buscando, porque no hablaba muy bien el español. ¿Y sabes cómo fue que me dijo? Yo, bueno, yo le voy a enseñar a usted, vamos a trabajar Bach y Chopin, y después cuando digo, usted me enseña un poquito el danzón. Lo que me gustó de eso fue el concepto integral. Y yo salía de la clase de piano, no de la clase de Chopin, o de la clase de danzón, o de la clase de bossa nova. Era el piano. Y así es como es, comprende. El profesor dice eso que dice. Tenemos un profesor de flauta, graduado de LISA, ganador de concurso Joya, José Borges es su nombre, y me decía, los flautistas casi siempre son jóvenes estudiantes, casi siempre son muchachas, tenemos muy pocos alumnos varones, ¿no? Y casi siempre, cuando terminan de graduarse de LISA, terminan tocando música cubana en agrupaciones que terminan girando por el mundo, yendo a tocar en hoteles, en diferentes eventos, y muy pocas veces conocen la tradición de la flauta cubana, que es súper importante porque marcó el cambio de muchos géneros, y muchos directores de orquestas eran flautistas, eran los que dirigían todo aquello, como Alcaño, Loyola, entonces Fajardo. Y entonces Josué me decía una cosa: desde los estudios clásicos vamos a fusionarlos para que entiendan, y entonces en las transcripciones que estamos haciendo de los solos de los flautistas, para que oigan cómo esos floreos de los flautistas están basados en recursos clásicos, claro, llevados a lo popular. Y eso es como decía el maestro, unir las dos cosas, una relación, los dos lenguajes, porque como te decía al principio, los grandes soneros, los primeros, carecían de condiciones técnicas para desarrollar más su porque eran autodidactas en el mundo, que claro, eso no es nada nuevo. Todo el mundo sabe que a los músicos cubanos se respeta, porque tú llegas al extranjero y te encuentras buenos músicos, pero allá cuesta. Esta carrera nuestra, que gracias a la evolución la hemos tenido nosotros, por lo menos yo tengo que decirlo así, de una procedencia muy humilde, es elitista. ¿Cómo no? Cuesta dinero. Aquí el maestro se ha ganado una beca. Y yo le dije, bueno, ¿y qué? Me dijo, no, maestro, yo me gané la beca, que me la dieran. Pero el transporte ida y vuelta, donde vivía, la comida, el pedaje y todo, iba por mí. No se sabía cómo yo iba a resolver. Ah, sí, la beca me daba las clases como tocaba. Pero todo el movimiento y la supervivencia iba por él. Y aquí nosotros le damos una beca a un estudiante y todo va por el Estado. Sí, bueno. Yo creo, con más o menos recursos, pero va por el Estado. Entonces, fíjate, ¿y qué nivel integral? Porque todos los estudiantes que vienen, por ejemplo, los Estados Unidos, que siempre van a ser bien recibidos aquí, y los grandes profesionales, lo primero que vienen es a saciarse, a tratar de cómo pueden entender esa clave cubana por las posibilidades rítmicas que le da internamente. De eso te puede hablar perfectamente el negro, que es uno de nuestros materiales, nuestros cubanos y tranqueados del mundo. Te puedo hablar Barredico como batería, te puedo hablar bajistas, pianistas, Gastón Joya como bajista, Rolando Luna como pianista. No, y todos aquellos extranjeros que vinieron y bebieron de esa fuente, después son exitosos en su mundo. Ahí está el caso de Andrea Brachfeld, flautista, que vino aquí a dar clase con Richard Ewell y ahora en Estados Unidos es súper ranqueada tocando música cubana y la gente la respeta. Jane Bunet, la saxofonista canadiense que ha ganado premios como si fuera el Cubadisco en Canadá, ha ganado muchísimo con músicos cubanos, incluso hizo una banda femenina donde la única canadiense es ella, todas las demás son cubanas. ¿Sabes lo que me ha dicho a mí Giovanni Hidalgo? Que es uno de los grandes tumbadores del mundo puertorriqueño, radicado en los Estados Unidos. Me ha dicho, Emilio, yo sé que yo no toco mal la tumbadora. Y es verdad que la toca genial. La toca muy bien. Primero, estoy documentado como muchos tumbadores de Cuba no lo están del origen de la tumbadora en Cuba.
No solamente de Tahuine, no, sino más para acá. Claro. Bien. 2, en lo que a mí me llaman para tocar en un festival, demora en salir un artista cubano y a veces no da tiempo por trámite, por la visa, por lo que sea, y ya se acabó el festival. Pero el día que los artistas cubanos les puedan decir, no, te vas en el vuelo por la noche, y eso, ese día yo tengo que quedar para ver qué queda para mí tocando la zona. Sí. Porque sabe, además cuando viene aquí lo ve, cómo ha crecido, nada menos que ese instrumento que ha dado una fuente de músicos con un nivel terrible, no hace falta decir los nombres. No, y además, tan bueno, que influyeron, por ejemplo, en el jazz. ¿Sí? Y crearon lo que después ellos llamaron el Cubop, que para nosotros es música cubana o el jazz cubano, ¿no? Porque tienen las influencias de los dos, pero son tan buenos esos percusionistas que influyeron en los grandes jazzistas. Ellos decidieron cambiar su estilo involucrando a los cubanos porque veían una ganancia en esa fusión, ¿entiendes? O sea, la música cubana para nosotros es algo maravilloso. En la cátedra vamos a hacer eso, vamos a respetarla, vamos a venerarla. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿se sienten ustedes con algún compromiso? Ya vamos a hablar más allá de la misión que tienen como maestros y como músicos cubanos, pero ¿se sienten con algún compromiso de también tributar a que haya un mejor o a que se desarrolle un mejor gusto musical en las personas que aprecian la música? Porque en medio de tantas maneras de hacer la música, a veces creemos que se escapa la tradición cubana. Una cosa, me preocupan 2 cosas. Me preocupa lo que hablábamos ahorita, de que los estudiantes de música entiendan el problema de identidad. Porque los grandes músicos que están por el exterior, uno oye, por ejemplo, Paquito de Rivera, Sí. uno de los conceptos que da es que los músicos cubanos, usted no puede saberse, digamos, un saxofonista, el último tema de Kenny Garrett y no saberse cómo fue, o no saberse Tres Lindas Cubanas, otro artista. No puede ser eso, maestro. ¿Comprende? No es posible, no tiene que saberlo, no es posible que tú estés más informado, documentado y ejecutando lo externo, que por supuesto no hay contradicción, y no conozca a Cuba primero y al extranjero después. Y otra que me preocupa es el grado de todo este tipo de trabajo que estamos haciendo, que pretendemos hacer con los estudiantes para que el día de mañana sean 3 veces mejores que nosotros, esa es la dialéctica y el orgullo nuestro, pero lo puedan mostrar aquí, porque la juventud cada vez más. El otro día yo decía, caballero, la música que venden para las motos eléctricas la venden en Google, porque es que tú desde que viene la moto prácticamente es el mismo, es la misma música, la más alta, porque parece que eso es un reto, ¿me entiendes? O sea, hay que oírla a cierto nivel para que vea que yo estoy en onda. Y la otra que se está oyendo, realmente yo estaba tocando el piano y he sentido cerca de personas más jóvenes, menos mal que ella paró. claro, que cheo, ¿comprende? Y he estado tocando, por ejemplo, no sé, Damisela Encantadora, practicando cosas de Lecona. No forma parte de mi repertorio, pero me gusta, porque admiro mucho a los músicos que hacen el famoso, entre comillas, trabajo de sopa. A la gente le dicen eso y ese es uno de los trabajos más delicados que hay, porque están en un restaurante y que llegue usted y le diga, por favor, me pudiera tocar tal cosa. claro. Qué pena que no lo puedas hacer. Recuerdo en Cancún una vez, vivía el difunto Manzanero, y le dijo un pianista, mira, para que me acompañes esta tarde de Villover, un estándar, porque Manzanero siempre fue un compositor muy prolífero y hacía muchas cosas. Por supuesto que no me podía saber la última canción que hizo la semana anterior, pero esta tarde de Villover, o mía. Claro. Y él, por respeto, Manzanero tocaba muy bien su piano, Sí. con un concepto armónico muy bien y un swing terrible. Y el pianista dijo, no, maestro, esta tarde y no acababa de llover. Y el hombre tuvo que decirle, con permiso un momentito. Déjeme tocar ahí, por favor. Porque además lo que quería que el grupo, como base,
acompañara. Y nadie se empató del grupo, lamentablemente, que estaba ahí. Pues deberían haber tenido mucho nivel, pero ¿por qué? Porque estaban cerrados en su círculo. ¿Me entiendes? Y ahí, entonces, eso me preocupa. Que todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, que vamos a seguir, incluyendo este programa, ¿Cómo no? que también tan bonito ustedes han organizado bajo dirección, cumplan el objetivo. Porque no es hablar por hablar. No es obligar a que todo el mundo tenga que tocar son. Por eso aclaraba que la música cubana tiene otras aristas. Pero sí, Hay que conocerlo. tiene que estar presente. Hay que conocerlo. ¿Comprende? Tiene que estar presente porque si no, ¿cuántas cosas no pudo haber hecho Lecuona? Y sin embargo, conduciente Lecuona, y Lecuona murió en Tenerife. Era de descendencia española. ¿Cuántas cosas no pudo hacer? Y mira toda la obra de Lecuona. La gente sabe la comparsa, ¿en qué se inspiró Lecuona? Lecuona se inspiró en la comparsa, pongan su ahí cómo empieza. En la comparsa que veía en los carnavales. Claro. Desde que viene, que usted va sintiendo, hasta que hay un momento que pasa por donde está un famoso jurado. Increíble. Entonces, cuando aquello hacía, ¿me entiendes? Hacía las evoluciones y después se lo daba. Entonces empieza, una obra magistral. es como la, ¿me entiendes? Así, pero así se hizo el bolero de Ravel. Cuando Tchaikovsky hizo Pedro y el Lobo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le voy a mostrar a los muchachos los instrumentos? Un cuento donde el gato era el clarinete y entonces el fagot era el abuelo, la trompa los cazadores, no sé, y entonces el niño. Pero hoy nosotros tenemos aquí una literatura musical tan fuerte, lo mismo de lo infantil, que fácilmente también no sustituye, pero sí compite y se pone al lado de Pedro y el Lobo. Hemos tenido, yo creo que problemas desde el punto de vista tecnológico. Durante mucho tiempo en Cuba no había internet y evidentemente ahora no estamos en esa situación. O sea, todos esos grandes músicos que cayeron en el olvido y que incluso era después quizás difícil investigarlos, no es el mismo caso hoy. Hoy no estamos en la misma situación y como bien decía el maestro, o sea, no vamos a descansar en función de encontrarlo y promoverlo y promover proyectos de reedición de libros sobre literatura musical, edición de nuevos libros con partituras, transcripciones de los solos de la música de esos músicos. O sea, la música cubana, a mí o sea, algo que siempre digo, es que la historia de Cuba no es solamente la historia política revolucionaria de los grandes héroes de la música, de la historia de Cuba, que incluso los historiadores constantemente dicen que hay que a sacar un poco más, desempolvar un poco más a esas figuras que no fueron las figuras principales, pero hay que darle renombre, ¿no? Protagonismo. Efectivamente, incluso a algunas de las principales, y por eso le hicieron una película a Ignacio Aramonte hace poco, porque se siente que es necesario que se conozca más a esa figura, ¿no? Entonces, de la misma manera veo yo la música cubana, o sea, hay músicos cubanos que marcaron hitos en la historia de la música, no de la música cubana, de la música. O sea, hay un flautista, por ejemplo, que se llama Alberto Socarrás, que fue el primero en grabar un solo de flauta en el jazz cubano. Fue el director musical de Anacaona, cuando Anacaona era un septeto, le hacía los arreglos, se la llevó de gira por Estados Unidos. Y ese hombre en Cuba le pregunta a los flautistas y no lo conocían. No lo ahora los flautistas de la ENA, los de la ENA, por lo menos los amadeos lo conocen, porque yo me canso de decírselo, y ya les pusimos su música. Encontramos los discos, encontramos incluso fotos en blanco y negro de Socarrás con la orquesta de Anacaona, ya lo conocen. Manuel Pérez es un trompetista cubano que se fue para New Orleans y ahí se radicó y fue el director musical de la Onward Brass Band, una de las principales bandas de metales que fue en su momento valorada por Louis Armstrong, uno de los titanes de jazz, como la mejor banda de metales que había escuchado en su vida, y el director musical era un cubano. Entonces, no puede ser que los estudiantes de trompeta no conozcan ni hayan escuchado la Onward Brass Band. ¿Cuál es la mejor charanga tradicional que ha tenido Cuba en permanencia y en el mundo? La Orquesta Aragón. Por eso se ganó un Grammy. Yo creo que un Grammy tardío, se lo decía a Rafael, pero bueno, llegó. ¿Comprende? El Grammy lo que ha hecho es reconocer la calidad que siempre y tendrá la Orquesta Aragón. Hubo otra típica, la que ha trascendido, la que ha mantenido, ¿entiendes? Porque también está como el concepto de trabajo de charanga con otro objetivo, la original de Manzanillo con el maestro Pachi Naranjo.
Pero aún así, si te voy a seleccionar, te podría decir que orquesta como la original de Manzanillo o Aragón, solamente la tiene Cuba. No tengo esa información de bagaje, pero he estado en lugares que resumen un poco la literatura musical contemporánea y no las he escuchado. Bueno, pues yo creo que un poco para sostener toda esa tradición es que estamos hoy aquí. Claro. Para desde el arte, enseñar el arte, hacer explícito. Y desde el son. Y desde el son, por supuesto. El son fue evolucionando. Matamoros eran 2 guitarras y un tren, ¿no? Que conte que ella debe un bolero. Bueno, vamos a dejar que escoja lo que quiera. Pero después se hicieron los septetos y después Arsenio hizo un conjunto donde involucró el piano, 3 trompetas. ¿Cómo se oía eso? Ya eso es el principio de una orquesta tumbadora. Ya se fue el principio de una orquesta. O sea, todo ese desarrollo, toda esa evolución es lo que da con el formato que tiene hoy. El ritmo oriental que le han estado poniendo hace poco en unos homenajes muy merecidos. Igual, la ritmo inclusive la saga me cuenta que fue una orquesta que en su momento no tuvo la comprensión ni el apoyo. Errores de tiempo, pero que tenemos que tratar de pronunciarlo porque no se repitan ahora. Claro. Y el problema no es solamente apoyar a la juventud, el problema también es apoyar a todos los que en un momento determinado, bueno, yo, ya aún lo ves, fuimos jóvenes, pero tenemos el deseo solamente de que nuestra juventud herede lo mejor y sea cada día mejor, pero eso sí, en defensa del arte cubano. Bueno, pues yo creo que nosotros estaríamos mucho tiempo conversando sobre el tema, porque con estos 2 grandes maestros y músicos cubanos, el son siempre va a tener... Yo al lado de Emilio no me siento, no me siento maestro, yo alumno, al lado de Emilio siempre. Siempre. Me place mucho, porque la gente a lo mejor dirá, y esto no es un problema de liderazgo, ¿entiendes? Bueno, ¿y por qué dirigiendo la cátedra no está Emilio Lazar? No. Pudiéramos haber estado. Yo creo que la decisión de haberlo puesto él es muy aceptada. Por su juventud, por su frescura, pero sobre todo por su respeto, como se dice a la vieja guardia. ¿Cómo no? Y eso es lo que lo va a hacer exitoso. Y eso es lo que también denota la nobleza en ambas partes, la nobleza de los grandes maestros y la confianza en los retoños que van surgiendo. Yo hoy mismo, a ver, no lo sabe, pero he aprendido muchas cosas con él, cosas que no había leído. ¿Verdad, maestro? Sí. Hoy me voy con una fuente de saber mucho más enriquecida y un honor, porque además cuando tú te unes con los jóvenes que contribuyen a retroalimentarnos y ves más o menos que, como dice el Toco, te mantienes en talla. Dice, bueno, espérate, no estoy todavía. Claro, no estoy todavía en pijama. Vamos a seguir ayudando. Bueno, pues yo los voy a invitar a que hagamos un último tema, una última pieza, como queramos llamarle. A ver, maestro, adelante. Vamos. Y compórese. Yo disfruto viéndolo tocar, la verdad.
Muchísimas gracias a los maestros. Emilio Morales. Este no se organizó. Y Yanio Abreu. Hoy, en este homenaje que estamos rindiendo desde el Centro Nacional de Escuelas de Arte al son cubano. Un poco para concluir. En pocas palabras, ¿qué significa para ustedes el son cubano? Vida. Música. Sabor a patria. Efectivamente, para nosotros, para mí el son cubano es identidad de Cuba. Pues con estas palabras yo creo que vamos concluyendo por hoy, ¿verdad? Porque yo creo que este homenaje al son cubano debemos hacerlo pues más reiterativo y hacer más espacios, que también sería una manera de tributar al desarrollo del género. Las condiciones lo permitan, pues se puede ir a la escuela y ya los estudiantes tocan y en los repertorios que tenemos, en los formatos que tenemos, está incluido el son. Hay versiones magníficas, arreglos lindísimos de música de la que hemos tocado aquí, de otros grandes clásicos, y estoy seguro que será mucho más provechoso. Tienes a los alumnos y a los profesores, a los maestros. ¿Cómo no? No, maestro, esto ha quedado maravilloso. Lo quitamos ya de Nasobuco porque ya se tiene que haber ido esta pandemia. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio tenerlos ustedes acá, sobre todo porque son grandes maestros músicos maestros, pero sobre todas las cosas porque al llamado de la Casa Grande, que es la enseñanza artística, y el Centro Nacional de Escuelas de Arte, siempre nos acompañan en cada uno de nuestros quehaceres. A ustedes, bueno, nos despedimos. Esto ha sido, repito, un homenaje al son cubano por el día que rememora la fecha, obviamente que rinde tributo a este género musical que es pura tradición, como lo han dicho los maestros, también haciendo un poco extensiva que los músicos y los maestros cubanos tienen la palabra en sus criterios, en su forma de enseñar las artes en Cuba. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar en otro espacio, siempre desde el arte, de enseñar el arte para hacer visibles nuestros procesos. Que viva entonces el son cubano. Que viva. Muchas gracias.